y bueno, fundamentalmente esa gran noticia de un posible cambio en el gobierno israelí, ¿no? El gobierno israelí, como sabemos, como también vengo explicando cuando me habéis preguntado al respecto, tiene una situación algo convulsa. Si bien yo he reiterado que es poco probable que lo que es el gobierno en sí caiga, pero sí que se podían producir cambios dentro del propio gobierno y sí que digamos que había ciertos flancos por los cuales se podía haber amenazado, ¿no? Yo me mencionaba especialmente todos estos días tanto el tema de esa alianza con los sectores, digamos, entre comillas, más radicales, como Poder Judío de Ben Gvir y sionismo religioso de Smotrich, esas dos fuerzas más a la derecha, ¿no? De Netanyahu, básicamente exigen la continuación de la guerra y exigen una serie de, por ejemplo, de medidas con respecto a la colonización de Cisjordania, con respecto a la cuestión del monte del templo, que ha habido mucha controversia durante los últimos meses, que Netanyahu, por su situación personal, por su situación política, le está haciendo, digamos, que ese mantenimiento del gobierno dependa mucho de sus apoyos y que tenga, digamos, que ceder en ciertas cuestiones en ese ámbito, ¿no? En el ámbito especialmente de, digamos, de la seguridad, de la política hacia los palestinos. Entonces, bueno, por un lado estaba esa cuestión que amenazaba el flanco, digamos, más de seguridad nacional, que es lo que temían ciertos sectores más, digamos, conservadores, podríamos decir, más apegados a la alianza con Estados Unidos, especialmente este ministro de Defensa, Joab Galant, que apostaba, digamos, por asegurar esa alianza con los países árabes y con Estados Unidos, manteniendo una política, digamos, de eh, seguir más estrechamente a Estados Unidos, buscando un acuerdo de alto al fuego con Hamas, aunque fuera temporal, para conseguir la liberación de los rehenes. Esa situación se ha ido desarrollando y también ahí se ha añadido otro factor muy importante que ha sido el tema de el servicio militar. Evidentemente, el ejército israelí, más allá de que la cuestión de que es bastante reducido, es un ejército pequeño, por lo tanto, digamos que en periodos largos de guerra se encuentran situaciones que ponen mucho estrés sobre esa estructura militar y complican, digamos, mantener esa movilización a lo largo del tiempo. Entonces, evidentemente, hay una protesta social bastante importante dentro de Israel por la cuestión de quién hace el servicio militar, porque hay una parte de la sociedad que son los judíos ultraortodoxos, ¿no? Los más religiosos, que por la idiosincrasia de sus comunidades se niegan a servir dentro del ejército. Entonces eso ha provocado toda una controversia y ha obligado a Netanyahu, digamos, a tener que buscar aprobar una ley, que es lo que le ha exigido el Tribunal Supremo con toda la disputa legal que ha habido ya desde los años 90, que sí o sí tiene que empezar a introducir el servicio militar para este sector social y eso, pues bueno, le ha obligado a intentar, digamos, presentar una ley para hacerlo más aceptable para este grupo, que es un grupo que tiene una posición clave dentro del gobierno de Netanyahu, porque los ultraortodoxos eh, mantienen sostenido este gobierno, un gobierno, como digo, es relativamente frágil, y que si, digamos, si dejaran tener apoyo, ya sea de los ultraortodoxos o ya sea del, digamos, del grupo de Ben Gvir y Smotrich, pues el gobierno podría caer fácilmente. Edu, los mensajes de odio, si los puedes borrar del chat, por favor. Eh, bueno, Ya mismo. como decía, eh, esos dos elementos, digamos que son los más determinantes y es lo que está poniendo más en peligro el sostenimiento de esta coalición. Eh, en este contexto, que podría, digamos, llevar, en cierto caso, a una alianza entre los sectores liberales, los sectores ultra religiosos, los ultraortodoxos, no, para derrocar a Netanyahu, digamos, en una cierta situación en la cual se apostara por un acuerdo de alto al fuego, por una liberación de los rehenes, esto no significaría necesariamente el fin de la guerra. Estamos hablando de los equilibrios políticos dentro de Israel. La cuestión palestina aquí no tiene realmente mucha importancia. Al final todos los partidos políticos mantienen una posición bastante parecida con respecto a los palestinos.
Pero bueno, sí que sería relevante, como digo, para esos equilibrios internos y para esa relación con Estados Unidos. Entonces, Netanyahu se ve en cierto modo amenazado, tiene una situación cada vez más complicada y por lo tanto aquí está planteando la posibilidad de dar un doble golpe, por así decir, ¿no? Matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, quitarse de medio a Yoav Gallant, que es su ministro de Defensa que es de su propio partido, pero que ya ha tenido conflictos con él. En 2023 ya le intentó echar de su cargo, en marzo, en la crisis que hubo en marzo de 2023. Esa crisis se saldó con, bueno, hubo una huelga general y también, digamos, tanto de los, digamos, del sindicato mayoritario, la Federación de Sindicatos, el Gistradut, como por parte de la patronal. Hubo un cierre patronal entre trabajadores y capital, ¿no? Que provocó, digamos, un nivel de paralización que obligó a Netanyahu a echarse para atrás y no despedir a Yoav Gallant. Esto en el contexto de la reforma judicial que, digamos, era una amenaza. Una parte del ejército muy importante, del aparato de seguridad, lo veía como una amenaza, esa reforma judicial, y es por eso que Galán dio ese paso al frente, ¿no? De defensa de los intereses corporativos del ejército, porque básicamente existía la posibilidad de que si no había, digamos, suficiente confianza en los tribunales israelíes, con esa reforma que los podría comprometer políticamente, digamos, al control del legislativo y al control del ejecutivo, y no, digamos, la judicatura no tenía suficientes poderes para revisar leyes, para decidir qué leyes eran, entre comillas, constitucionales. Israel no tiene constitución, pero existen, digamos, una serie de leyes fundamentales que funcionan como un aparato pseudo constitucional. Básicamente, el ejército, digamos, podría ser, sin esas protecciones judiciales, podría ser perseguido a nivel internacional por parte de otros tribunales, ¿no? Es decir, si no son los tribunales israelíes quienes se encargan de depurar responsabilidades por la violación de, pues eso, de las leyes internacionales, como pueden ser crímenes de guerra, es algo que no ocurre, pero aún así, digamos que hay una serie, hay un pacto tácito de que eso se hace, de que los tribunales israelíes se encargan de eso, y al menos formalmente lo hacen, otra cosa es que lo hagan en el fondo, ¿no? La cuestión es que, pues bueno, eso presentaba una situación en la cual pues habría mayormente la posibilidad de que los tribunales internacionales, si tú no te encargas de esos casos, me encargo yo, ¿no? Y eso, digamos, pondría en peligro directamente que los propios militares viajaran al extranjero. Hubo un caso muy sonado hace unos cuantos años que un militar israelí fue a Reino Unido y cuando el avión aterrizó, dentro del gobierno británico le avisaron, hey, te van a detener. Lo que hizo no salir del avión, no salir, digamos, a la zona internacional, de la zona internacional del aeropuerto, y con ese aviso rápidamente volver a Israel para que no le detuvieran en Reino Unido y le procesaran por esos crímenes de guerra, ¿no? Para que nos hagamos una idea de, digamos, evidentemente, de cómo se pueden ver afectados esos intereses corporativos del ejército y por qué se oponían a la reforma judicial. Como digo, pues bueno, esto da contexto a toda la situación del conflicto entre Yoav Gallant y Netanyahu. Entonces, Netanyahu quería librarse de Yoav Gallant, quería librarse de este ministro de Defensa que tiene una gran independencia, tiene un gran poder de decisión dentro de la guerra, evidentemente, como ministro de Defensa, y tiene contacto directo con Estados Unidos, a diferencia de otros ministros, ¿no? Entonces, aquí se presentaba la oportunidad para, en principio, parece, si se toma la decisión, aún no se ha tomado, por parte de Netanyahu, de yo he hecho a Yoav Gallant, me lo quito de en medio, ¿y a quién pongo en su lugar? Pues llamaría, porque hay que recordar que es una mayoría muy, muy estrecha, de 61 escaños, si no recuerdo mal, dentro del Parlamento israelí, hay 120, por lo tanto es lo justo. Si perdiera uno o dos apoyos, especialmente, ¿no? Básicamente el gobierno podría caer. Entonces, te quitas a Yoav Gallant de en medio, pero ¿a quién llamas? A Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar es un antiguo miembro del Likud que en 2019, quiero recordar, se enfrentó a Netanyahu por el liderazgo del partido. Él perdió esa carrera por el liderazgo del partido y lo que hizo fue escindirse del Likud y formar su propio partido, Nueva Esperanza. El partido Nueva Esperanza
se presentó en las últimas elecciones en coalición junto con Benny Gantz. Sacaron, creo recordar, unos 8 escaños, puede ser, o no, o 12. Sé que él tiene 4 escaños. En una coalición que se llamó Unidad Nacional, ¿no? Ahí, pues bueno, evidentemente, Gideon Sar tiene un peso relevante. Él estuvo en el gobierno de octubre, se formó ese gobierno de unidad nacional entre Netanyahu y esta coalición, ¿no? Y de hecho, Gideon Sar estaba dentro del gabinete de guerra. Pero cuando el pasado 8 de junio, si no recuerdo mal, fue el 8 de junio o el 9 de junio, se disolvió ese gobierno de unidad nacional y tanto, bueno, Benny Gantz abandonó el gobierno, pero es verdad que Gideon Sar lo había mandado previamente, ¿vale? Ahí entonces se disolvió el gabinete de guerra. El caso es que Gideon Sar, digamos, ya había abandonado el gobierno en un intento de recuperar espacio político, porque quería, digamos, una aproximación más agresiva, quería esa guerra con el Hezbollah. Y ahora mismo, pues bueno, el acuerdo sería que Gideon Sar se convertiría en ministro de Defensa, quitando a Yoav Galán. Básicamente tendría esos 4 escaños adicionales. Habría un acuerdo de coalición en el cual se aseguraría que por contrato este gobierno duraría hasta 2026, que es cuando termina, digamos, el mandato del actual Parlamento. Y a cambio, lo que daría también Netanyahu sería una política más bélica, ¿no? Una política de hacer una operación seguramente limitada, ¿no? Sobre el Líbano, sobre el sur del Líbano, y ocupar una franja de territorio, digamos, para crear una zona tapón, como hizo con la operación de la operación Litani en 1978, que fue la primera vez que Israel invade Líbano en el contexto de la guerra civil, por entonces. Y después es verdad que hubo una segunda incursión y es seguramente, digamos, lo que podría provocar, ¿no? Es decir, esto podría provocar una operación más limitada, después una guerra más amplia, como ocurrió en 1982, que Israel acabó lanzando la Operación Paz para Galilea, donde, digamos, incluso asedió Beirut. Beirut, al final, es decir, Hezbollah sigue siendo una fuerza muy potente al norte del Líbano, al norte del río Litani, y por lo tanto seguiría teniendo capacidad eh, de seguir atacando a Israel y seguir dañando a Israel en una guerra de desgaste, ¿no? Más a largo plazo. Entonces, seguramente eso impondría la necesidad a Israel de ir más allá. Aquí lo que tenemos es un sector más halcón, podríamos decir, ¿no? Dentro del aparato de seguridad nacional de Israel, que, por ejemplo, como el propio Lieberman, ¿no? Quieren, digamos, una política más agresiva con Hezbollah, quieren ya llevar a cabo esta guerra. Tenemos un sector más conservador, no pro paz, ni mucho menos, no son palomas, yo no diría que son palomas, pero Netanyahu siempre es más cuidadoso en este tipo de cuestiones, es decir, es muy le teme mucho a entrar, digamos, en un territorio que no controle, en un territorio que puede, digamos, llevar a un resultado no previsto. La cuestión es que, bueno, los militares no sienten la necesidad de atacar a Hezbollah para limpiar su imagen. Es decir, hay que recordar que desde el 7 de octubre la población del norte de Israel está desplazada, ¿no? Vive en otras zonas de Israel, unos 40.000 puede ser, no sé si, sé que al principio, en el momento álgido fue 80.000, pero hay parte de la población que ha podido volver hasta donde yo sé, pero bueno. Es una población importante y ya estamos en septiembre. Y como tal, septiembre fue la fecha límite que se puso sobre la mesa y de hecho se está discutiendo, digamos, que sea un objetivo de guerra, ¿no? El hecho de que la población pueda volver al norte de Israel. Entonces, pues bueno, ahí vemos que crecientemente hay una serie de imperativos. Ahora, esto no es un acuerdo cerrado, no está claro, porque principalmente se dice
que Sara Netanyahu, Sara es la mujer de Benjamin Netanyahu, sí, la mujer como tal no tiene ningún cargo en el gobierno, no es un oficial electo, no tiene ninguna responsabilidad política como tal, pero la familia Netanyahu tiene influencia política. En tanto el caso del hijo, de manera más limitada, pero sobre todo el caso de su mujer. Sara Netanyahu es una personalidad fuerte que tiene bastante influencia en la política israelí a través de su marido y se dice en los medios israelíes que es quien se opone al nombramiento de Gideon Sa'ar como ministro de Defensa. Básicamente el argumento de Sara Netanyahu es Gideon Sa'ar es desleal. Gideon Sa'ar ya nos traicionó una vez, ya se fue, digamos, se escindió del partido y creó su propio partido y se presentó contra Netanyahu. Y ahí está, digamos, hay un bloqueo importante para la posibilidad de que se lleve ese acuerdo a cabo, ¿no? Lo que se está diciendo también es de que Netanyahu podría, en vez de nombrarle ministro de Defensa, aquí lo que querría Sara Netanyahu precisamente es no nombrar a alguien desleal, sino a alguien que sea muy leal, alguien que siga a ciegas a Netanyahu y que, digamos, no le ponga ningún tipo de obstáculo, no le, digamos, no se le oponga y por lo tanto, básicamente, que en la práctica Benjamin Netanyahu pueda actuar como ministro de Defensa. Netanyahu siempre ha tenido conflictos con sus ministros de Defensa. Si me acuerdo ahora, por ejemplo, de cuando tuvo a Lieberman, el líder del partido de los judíos rusos, ¿no? Que viven en Israel, que digamos es un partido muy a la derecha, podríamos hablar perfectamente de extrema derecha, es un partido, digamos, que tiene unos planteamientos muy halcones en términos de seguridad nacional, en términos de cuestión con los palestinos, y con esta persona, ¿no? Con Lieberman como ministro de Defensa ya tuvo muchos conflictos Netanyahu, que de hecho, digamos, la oposición de Netanyahu a una invasión de Gaza en 2018, cuando hubo la escalada de 2018, fue lo que provocó la dimisión de Lieberman como ministro de Defensa, que es lo que a su vez hizo que el gobierno quedara en minoría y que se tuvieran que adelantar. Bueno, no se llegaron a adelantar las elecciones, pero bueno, es lo que acabó, digamos, llevando a esas elecciones en 2019, ¿no? Y después, debido a que no existía, digamos, a la oposición abierta de muchos partidos hacia Netanyahu, incluido Lieberman, no pudo haber acuerdos. Lieberman, evidentemente, no se oponía únicamente por la cuestión militar, sino que también tenía otras razones, por ejemplo, especialmente los temas religiosos. Porque Lieberman es líder de un partido fundamentalmente secular, muy fuertemente secular, porque los judíos rusos no son nada religiosos, y se oponen, digamos, a los sionistas religiosos en cuestiones, por ejemplo, de la educación o, por ejemplo, la cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos. Ellos quieren que todo el mundo haga servicio militar. Entonces, pues bueno, en general siempre ha habido dificultad para compatibilizar la relación de Netanyahu con sus ministros de defensa debido a que él siempre quiere estar al mando, ¿no? Quiere controlarlo todo. Entonces, la otra propuesta de la que se está hablando es la posibilidad de que Gideon Sear sea nombrado ministro de Exteriores y a su vez el actual ministro de Exteriores rote al cargo de ministro de Defensa. El actual ministro de Exteriores es Israel Katz, una persona del partido del Likud, alguien leal a Netanyahu, alguien que, digamos, va a seguir la línea que éste le marque y por lo tanto cumpliría, digamos, ese criterio de lealtad ciega. Y Gideon Sa'ar, en el ministro de Exteriores, tendría, digamos, bastante libertad de actuación, es una cartera de peso que le, digamos, que no tiene tanta influencia, por ejemplo, en lo que es la dirección de la guerra en sí misma, por lo tanto, ahí Netanyahu tendría más libertad, pero a su vez es una cartera con proyección internacional, con peso, con, digamos, con importancia. Aquí el peligro que tiene Gideon Sa'ar, evidentemente, es que políticamente está matando totalmente sus posibilidades de futuro. Va a ser un apestado si se atreve a pactar con Netanyahu cuando la mayor parte de los partidos y de la sociedad israelí le quieren fuera. Entonces, aquí a futuro, Gideon Sa'ar se estaría hipotecando sus posibilidades, ¿no? ¿Habéis dejado alguna pregunta?
¿Alguna novedad en las relaciones muy debilitadas entre Rusia e Israel? Yo no diría que están muy debilitadas, la verdad. De hecho, bueno, la reciente operación de Israel en Siria creo que es testimonio de eso. Ha sido una operación, incluso en base a los rumores que hay, hemos publicado una noticia con muchos condicionales porque no se saben los detalles reales, ¿no? Es decir, no es una información aún muy en nivel de guerra, podríamos decir. Pero vamos, es decir, esas operaciones no se llevan a cabo sin el visto bueno de Rusia a Israel. Directamente en esa zona donde Israel operó había S-400, baterías S-400. Esas baterías las controlan los rusos y esas baterías no estuvieron activas. Israel pudo operar con toda tranquilidad y con toda facilidad. Lo que muestra eso, como digo, Rusia sigue teniendo una buena relación con Israel. Hay tiranteces, evidentemente, pero además, por ejemplo, ahora mismo la relación entre Rusia e Irán está viendo resentida con la formación de un gobierno reformista dentro de Irán, ¿no? Con la victoria de Pezeshkian. Tanto por la cuestión del Cáucaso que hablaba el otro día, con el tema de la disputa por el corredor de Zangezur, como por el tema, por ejemplo, de que Pezeshkian, digamos, hoy directamente es que ha dicho desde que yo estoy en el cargo no hemos enviado una sola arma a Rusia. Esto en relación porque debido a que recientemente hubo unos informes de que Irán había enviado misiles balísticos a Rusia, hubo una serie de sanciones por parte de los países occidentales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, a Irán con motivo de esta noticia. Y digamos que, evidentemente, Pezeshkian lo que quiere es relanzar el acuerdo nuclear, lo que quiere es mantener una asociación estratégica con Occidente y abandonar la relación con Rusia, que es una relación también estratégica muy importante, que ahora mismo es la que prima y que ahí está la disputa con la Guardia Revolucionaria, que por detrás es la que parece que sigue trabajando con Rusia. Entonces, pues bueno, habrá que ver, pero yo veo que las relaciones con Rusia e Israel, y más con este actual gobierno de Irán, tienen buenos visos, especialmente a través de Azerbaiyán. Mm, A ver, hay no veo muchas preguntas por aquí. Muchas gracias a 1512 y 2024 que se ha suscrito con Prime, suscripción de 7 meses, así que bueno, ya sabéis, si queréis apoyarnos, si queréis ayudar, os podéis suscribir tanto a Twitch como a, especialmente a la página web, que hablamos de todo esto siempre por allí también. Mm, Estoy comprobando si había alguna pregunta más. ¿Habría alguna posibilidad de que Turquía le cortase el grifo de fuel? ¿Te refieres de combustible a Israel? Sería demasiado difícil, ¿no? No sé a qué te refieres exactamente, es decir, de combustible, de petróleo y otro tipo de materias primas de ese estilo. A ver, Turquía como tal ha cortado el comercio con... Ah, perfecto, se me ha quedado pillado. No. Mm, Como digo, Israel, Turquía cortó relaciones comerciales con Israel. Desconozco, evidentemente, si hasta qué punto Turquía ha, digamos, impuesto esas, esas medidas. Es decir, las ha anunciado. La duda, ¿no? Es si Israel, si Turquía, perdonad, si Turquía, digamos, ha impuesto los mecanismos para controlar. Porque evidentemente, por debajo de cuerda, muchos empresarios pueden seguir teniendo negocios con Israel. Entonces, la duda ahí es hasta qué punto el gobierno turco, a través de aduanas, ha impuesto digamos, las medidas para controlar esa situación. Pero vamos, que eso, que Turquía ha roto relaciones comerciales con Israel y en ese sentido no hay en términos comerciales no puede ir mucho más lejos. Mm, Si tenéis alguna pregunta más. Mm,
Ya sé que no os gusta especular, pero ¿qué evento podría desencadenar una caída de Israel similar a la del apartheid sudafricano? Bueno, eso está difícil. Y como dices, no me gusta especular. No creo que estemos ahí. Es decir, Israel tiene una situación estratégica en cuanto a la guerra mala. De hecho, hoy hemos tenido una noticia bastante importante, que ha sido el hecho de un anuncio. Sí, de que ha habido un primer objetor de conciencia dentro de los pilotos israelíes. Hay que recordar que la fuerza israelí, la fuerza aérea israelí es, digamos, de los componentes más importantes dentro del ejército israelí, es lo que le permite proyectar fuerza. Ya hubo muchos llamadas al boicot durante la crisis política con el tema de la reforma judicial. Pero eso, evidentemente, en cuanto se dio de octubre, se cayó. Es decir, todo el mundo acudió al llamado a filas, sin ningún tipo de rechiste. Ahora, precisamente esta situación de guerra permanente podría provocar un daño importante, y está creando un daño importante a Israel, a su economía, a su situación estratégica. Ahora, es que aquí lo fundamental es el apoyo de Estados Unidos. Es decir, es que caída similar al apartheid sudafricano. La cuestión es por qué cayó el apartheid sudafricano, ¿no? Quizá puede ser una primera buena pregunta para preguntarse si es eso posible. Igual que, por ejemplo, para hablar si se podría caer el Partido Comunista de China, te puedes preguntar por qué cayó la Unión Soviética. Muchas gracias a Asaspor por esa suscripción, 14 meses. En el caso del apartheid sudafricano, fundamentalmente, la imposibilidad de la continuación de ese régimen de apartheid se debió al fin de la Guerra Fría. Es decir, es que ya no era funcional para los intereses de Estados Unidos mantener esa situación. Desde los años 80 ya no lo era. Poco a poco, a través de sanciones, aislamiento internacional, Israel no tiene esa situación. Y además, como dice Ren, la situación de Sudáfrica era económicamente completamente distinta. Era totalmente dependiente del trabajo de la población negra, de la población nativa. Los blancos eran una minoría muy pequeña en comparación con lo que es Israel, que es el 50% de la población, los judíos. Es una situación muy distinta. Entonces, básicamente, el mantenimiento de Israel está mucho más asegurado a través de la alianza con Estados Unidos, a través, digamos, a su relativa autonomía e independencia económica. Yo creo que es que directamente no se puede plantear un escenario parecido al sudafricano. Y Israel, a no ser que tuviera una derrota militar de peso, es prácticamente imposible. Es decir, no veo la manera en la cual podría haberse derrotado. Es decir, no a través de sanciones ni a través de presión diplomática, mientras Estados Unidos esté ahí, del lado de Israel. Yo creo que en Líbano van a pasar cosas. Podría ser. Ya veremos si esto se anuncia. Si esto se anuncia, está claro que va a haber, como mínimo, una operación limitada en el Líbano. De entrada, digamos, de entrada terrestre. Es lo más seguro. Después también hemos tenido el tema del ataque de los Houthis sobre Israel, que han atacado con un misil balístico. Fue el domingo bueno, el domingo no, el lunes de madrugada. El lunes de madrugada a las 5 o 6 de la mañana lanzaron, bueno, saltaron todas las alarmas antiaéreas en Israel, que deberían ser las 7 de la mañana por allí, en lo que es la parte de Galilea, centro norte de Israel, parte de Galilea más o menos, y todo el mundo tuvo que salir corriendo a los refugios antiaéreos. Y resultó ser, al final, no un ataque masivo, digamos, de Hezbollah, como parecía en un inicio, sino que fue un misil balístico lanzado por los Houthis, que no paran de sorprender con nuevos ingenios, podríamos decir, evidentemente con apoyo de Irán, ¿no? Como elemento fundamental, por parte de la Guardia Revolucionaria especialmente. Y esto realmente es una visión importante y realmente demuestra cuál es
la mayor amenaza ahora mismo y a largo plazo para Israel. No Hezbollah, sino los Houthis, que son, digamos, los que más dispuestos están a llegar lo más lejos posible. De hecho, la declaración de Hezbollah, de Hamas, hoy mismo, de Yahya Sinwar, del líder de Hamas, era bastante clara. Se dice que le envía una carta al líder Houthi en el que elogia el ataque a Israel y argumenta que Hamas se ha preparado para una larga batalla. Aquí lo que está diciendo el líder de Hamas es está reconociendo quiénes son los verdaderos aliados, está reconociendo quiénes están apoyando, continúan apoyando a Hamas y dándole un toque de atención a Hezbollah y a Irán, básicamente. El ataque, si bien no fue satisfactorio, es decir, si bien no consiguió los Houthis tocar territorio israelí, lo que se dice es que las defensas antiaéreas israelíes fallaron y que el misil balístico se rompió en el aire. Tuvo un problema de mal funcionamiento y se explotó o de algún tipo de forma, y por eso sonaron tantas armas antiaéreas, porque cayeron muchos fragmentos del misil. ¿Cómo de mal parado queda Irán en su imagen internacional con su acobardamiento y repliegue respecto a las amenazas que realizaban a Israel? Pues Irán queda muy mal, la verdad. Es decir, Irán ha quedado, como viene siendo ya habitual, como perro que ladra mucho y muerde poco. Esto también en buena medida se debe al nuevo gobierno, al gobierno reformista que quiere asegurar buenas relaciones con Occidente. Y con esa idea de alejarse de Rusia e intentar revivir el acuerdo nuclear, pues Irán aquí está priorizando lo que ahora considera que son sus intereses fundamentales. Al menos ese sector, digamos, político en Irán, que ahora está a la cabeza. Ahí se ve, digamos, lo corto que es el apoyo a Hamas por parte de Irán, que es algo que está totalmente supeditado a que Irán considere que le beneficia o no realizar esas acciones. Ha sido asesinado el líder de Hamas en la capital de Irán y ya vemos cuál es la situación.